Dios les bendiga, amados hermanos. Es un día especial. Especial primero porque estamos transmitiendo desde la iglesia, aunque no hay absolutamente nadie, solamente quienes hablan y un hermano que me está grabando. Hace 2 domingos comenzamos a hablar acerca del regreso de Jesús y la razón es que las cosas que están ocurriendo nos parece que ya la Biblia nos las había enseñado. De hecho, cuando hablamos la semana pasada, hablamos sobre la vuelta de el pueblo de Israel a la nación o a su tierra de hoy día como una de las señales grandes. De hecho, en Lucas capítulo 21 y verso 25, luego de que Jesús hubiera profetizado a los discípulos que Jerusalén iba a ser destruida, que iban a ser esparcidos por todas las naciones hasta que el tiempo de los gentiles fuese cumplido. Ahí aprendimos que la primera gran señal era obviamente que Israel iba a salir de la tierra y volvería. Pero luego de que Jesús dice en Lucas 21, 24, esa palabra, en el 25 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Es bueno que entendamos que estas dos palabras del Señor fueron dadas luego de la profecía que Dios le dio a Israel. Recordamos que Dios muestra 2 programas, tiene 2 programas, un programa para la salvación y el arrepentimiento de la nación de Israel y un programa para la iglesia. El programa de la iglesia comenzó cuando Israel rechaza a Jesús y comienza el programa para la iglesia con la fundación de la iglesia misma, que fue obra de Jesús. Por eso Jesús habla de mi iglesia. Cuando Jesús entonces forma la iglesia, en ese instante comienza un tiempo de trato para con los gentiles, esto es los que no eran judíos, mientras la nación endurecida, rechazando a Jesús, cayó entonces en el año 70 en destrucción física por en aquel entonces general Romano Tito. Así es que desde el año 70 después de Cristo en adelante, estas dos palabras, estos dos textos que estoy leyendo son lo que Jesús dejó como señales de los últimos tiempos. Vuelvo a repetirlo, que Él dejó como señales cosas que tienen que ver con los cielos, con la atmósfera, el sol, la luna y las estrellas. Y cosas que no tenemos control. Usted no puede controlar el sol, no puede controlar la luna, tampoco puede controlar el mar. Y dice, y gente angustiada, confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Todos sabemos que la historia luego del año 70, pues podemos saber de grandes terremotos, volcanes, podemos saber también en estos tiempos finales, maremotos que todo el mundo logra verlo a través de las redes, a través de las noticias del mundo, y todas esas noticias hacen que la gente se asuste pensando que le puede pasar a usted. De tal manera que antes, mientras años atrás usted no veía alarmas o no sabía de alarmas contra maremotos, hoy día hay letreros en las costas de todo el mundo para advertirnos de un posible maremoto. Quiere decir que la gente está viviendo en tiempo de angustia y confusión acerca del bramido del mar y de las olas. Luego el texto dice que el hombre iba a desfallecer por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrían en la tierra. Bueno, estamos viviendo ahora mismo en un tiempo de mucha tensión y expectación con el problema del virus coronavirus. ¿Qué sucede? Definitivamente es la única vez en la historia que 1.000 millones de personas están confinadas en sus hogares por miedo al contagio. Esas 1.000 millones pudieran mañana ser 1.200, 1.300 millones. Ya nos hemos dado cuenta que no hay manera de parar el coronavirus. Le da igual a los ricos y a los pobres. Le da igual a los hijos de los presidentes que a los hijos de los actores. Le da igual también a cualquier persona o nación. No respeta raza, ni color, ni credo. De tal manera que ante este virus, todo el mundo está a la expectativa y todo el mundo está expectante. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo resolveremos la situación? El coronavirus ha afectado la economía, el coronavirus ha afectado la forma en que vivimos, la forma en que nos saludamos, la forma en que nos divertimos. Todo lo ha afectado. Por lo tanto, sí se cumple la palabra que hay expectación. La buena noticia es que a pesar de esto, el coronavirus ha sido un motor para que la gente pueda orar.
Es interesante darnos cuenta que personas que nunca habían orado están orando. Es importante darnos cuenta que ya nadie se atreve a criticar la acción de la iglesia de la oración. Cuando mucha gente antes se burlaba, cuando nosotros los cristianos orábamos, hoy día la gente nos solicita que oremos, porque el hombre se ha dado cuenta que no tiene el control de esta situación. Y cuando el hombre se da cuenta que no tiene el control de la situación, clama al Dios Todopoderoso. Es como cuando usted está en un peligro inminente y solamente dice, Dios mío, ayúdame. Así es que el coronavirus ha afectado la forma en que la gente incrédula ha tenido que clamar y buscar a Dios. Pero además de eso, el coronavirus nos ha ayudado a que nos juntemos como familia, que nos visitemos, que nos preocupemos cómo están nuestros hijos a la distancia, cómo está papá, cómo está mamá. Ha permitido también que juntos en el hogar perdamos o más bien tengamos el tiempo de hablarnos. Pienso que Dios está usando en forma extraordinaria esta situación, porque no todo en la vida es que nos vaya bien o que tengamos la suficiente economía para divertirnos. Es tiempo de reflexión, es tiempo de oración. Así que seguiremos hablando de la Biblia, porque luego de estas cosas lo que Jesús dice es, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Quiere decir que luego la parte hermosa es que al final de esta expectación y al final de todo este nerviosismo, Jesús regresa. Y luego la Biblia dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Jesús quería que los discípulos y que nosotros que somos sus discípulos entendiéramos el tiempo y la ocasión de su venida y que levantáramos las cabezas, que nos animáramos supiendo de su venida. De hecho, luego hay una parábola ahí mismo en Lucas 21:29 que dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. 2 veces Jesús dice en estos textos que estemos apercibidos de su venida. En una dice, erguíos, levantad vuestras cabezas, pónganse en pie, la redención está cercana. Y ahora nos dice luego de esta parábola, sabed que cuando veáis que suceden estas cosas, está cerca el reino de Dios. Los discípulos, es interesante, los discípulos recibieron de Jesús señales de su regreso, tanto como nación como discípulos, seguidores de él. Cuando Jesús muere y resucita, se le aparece a los discípulos. Y en Hechos 1:6 vamos a leer una de las preguntas que le hicieron a Jesús, sus discípulos. Dice así Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Noten qué importante era para ellos saber la restauración de Israel. Era una oración que los niños hacían, era la esperanza de toda persona judía de cuando Israel sería otra vez reino. Así es que cuando Jesús resucitó, había muchas cosas que preguntarle, pero todavía los discípulos tenían en su corazón el cuándo Dios cumpliría la promesa de hacer de Israel cabeza de las naciones y de hacer de Jerusalén lugar de adoración. Así que le preguntaron al Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Jesús les dice, nos toca a vosotros, ¿sabes?, los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Luego les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús de momento les cambia el programa. En su mente estaban esperando el retorno o cuando Jesús iba a restaurar el reino, pero Jesús dice algo nuevo, me seréis testigos. Quiere decir que en este instante el programa de la iglesia le es comunicado a los discípulos. No esperen el reino, primero hay que ser testigo. Así es que el pueblo comenzó a predicar las escrituras y comenzó la iglesia a crecer. Ahora bien, Jesús no dejó sin conocimiento de su venida a los discípulos. Luego en el verso 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así es que su retorno no estaba negado. El retorno está en este instante mucho mejor descrito. Ahora se dice con claridad que de la forma en que fue levantado, y es bueno que veamos que Jesús fue levantado a los cielos y luego subió y subió hasta que las nubes no dejaban verle, pero los 2 ángeles que aparecieron junto a los discípulos le dijeron que vendría otra vez como le estaban viendo subir al cielo. En las Escrituras entonces vamos a tener que Jesús regresa, pero regresa de una forma o con un propósito distinto a Israel, que como regresa para la iglesia. Vamos a hablar entonces de que como hay 2 planes que Dios está llevando a cabo al mismo tiempo, esto es la restauración o mover el corazón de Israel para que crean que Jesús es el Señor, y que la iglesia comparta el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura es el mandamiento para la iglesia. Mientras Israel lo que entiende es que van a ser cabezas de naciones, mientras Israel está esperando un Mesías, mientras la nación está fortaleciendo sus armamentos y tratando de traer todos los judíos del mundo a su tierra, la iglesia lo que está haciendo es predicando el evangelio a toda criatura. Por eso este es un momento especial para que tú le puedas compartir a tu familia de qué se trata todo esto. Escribe a tu familia, háblale a tus amigos acerca de Jesús y su palabra profética y su acción salvadora. Ahora bien, ¿por qué los discípulos le preguntaron a Jesús otra vez sobre el reino? Es porque la Biblia estaba llena de profecías y está llena de profecías acerca del retorno de ellos como nación. Por ejemplo, en Amós 9:14 dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Noten bien esa promesa. Dios dice que cuando regresen a la tierra, nunca más serían arrancados de la tierra. Luego en Sofonías 3:20 dice: en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Sin embargo, notamos que esta profecía todavía no ha sido cumplido total y completamente, ya que aquí se habla de que iban a llegar y jamás serían arrancados de la tierra. 70 años estuvo en cautiverio Israel en Babilonia. Cuando regresaron a la tierra, no regresaron para quedarse para siempre, sino que en el año 70 después de Jesucristo volvieron a ser echados de la tierra. Por tanto, esta palabra profética no se cumplió, pero se está cumpliendo ahora. Ahora exactamente Dios desde 1948 está trayendo y está reuniendo a Israel de todas las ciudades del planeta y están llevándolo a aquel lugar, y ahora sabemos que ese cautiverio final que ha terminado, Dios cumplirá su parte de que nunca más serán arrancados de la tierra. Ahora bien, la profecía bíblica habla acerca de lo que hará Jerusalén en ese tiempo. La Biblia dice que será el centro de adoración y del gobierno milenario. Dice la Biblia: canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Sigue diciendo: y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Isaías 2:2 también nos dice: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado entre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra
de Jehová. Y toda esta palabra va a cumplirse y se va a cumplir cuando Jesús regrese y se va a cumplir exactamente en el milenio. Todas las naciones que queden luego de Armagedón vendrán y van a subir al monte de Jehová e irán y desde allí van a escuchar la enseñanza de los caminos de Jehová. Así que toda esa esperanza es la que Israel está esperando. Sin embargo, y tenemos que decir que la nación de Israel es un ejemplo para la iglesia en el sentido de que en todo momento lo que hacen están siempre invocando a Dios. No han recibido a Jesús como Señor, es cierto. No han conocido el tiempo de su visitación cuando Jesús vino, es cierto. Sin embargo, en su forma de pensamiento, invocan, cantan, recuerdan que Dios es su Padre y su Creador. Nosotros como cristianos debemos tener esa mentalidad todo el tiempo de la presencia de Jesús en nuestras vidas, de que le pertenecemos a Jesús. Ahora bien, como he dicho al principio, hay dos programas, uno para Israel y uno para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene otra perspectiva y otra esperanza que no tiene Israel. La iglesia está esperando a Jesús, pero no para empezar un milenio. La iglesia está esperando a Jesús simplemente para irse con el Cordero, para retornar al cielo. De hecho, Jesús, cuando le habla a sus discípulos, en Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Noten que Jesús está diciendo a los discípulos que Él se va, pero vuelve. Y dice que vuelve para llevarles al lugar donde Él iría. Esto es a la casa del Padre. Aquí no hay una profecía milenial. Aquí no hay un reino terreno. Aquí hay una invitación a pasar al hogar celestial, que obviamente está más allá de lo físico y lo terreno. De hecho, la Biblia enseña, cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Colosas, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La iglesia no está buscando nada en la tierra. El pueblo de Israel está buscando un reino terrenal. El pueblo de Israel está buscando que otra vez Dios restaure a la nación totalmente. Pero la iglesia se le llama a mirar hacia arriba, a esperar no en la tierra, sino en los cielos, porque habéis muerto, dice Colosenses 3:3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Más adelante, en Filipenses 3:20, dice el apóstol Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Quiere decir que mientras la ciudadanía de Israel es ser israelita, y mientras el orgullo de la nación es ser parte de esa nación, nuestro orgullo, si se puede decir, es que somos ciudadanos de los cielos. Esperamos al Salvador. Israel espera al Salvador para que les haga una nación otra vez, y para que la gente de la tierra tenga un milenio donde vaya a adorar a Dios. Pero la iglesia espera a Jesucristo para que regrese por nosotros. Dice el verso 21 de Filipenses 3, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La iglesia espera una resurrección. La iglesia espera una transformación. La iglesia espera una visitación del Señor Jesús para llevarse a la iglesia. Y aquí entonces entramos en el programa que se llama rapto. Es un misterio, como la iglesia fue un misterio para el Nuevo Testamento. Sobre ese misterio y sobre la venida, 1 Tesalonicenses 4:16, la Biblia dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Noten la gran diferencia. Mientras Jesús viene con poder, mientras los discípulos y las naciones verán
al Hijo del Hombre y la señal del Hijo del Hombre en los cielos y venirle y verle con poder cuando regresa, la iglesia no va a verlo con poder, sino que la iglesia va a ser arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. La iglesia va a subir arrebatado o tomado en las nubes. Y la iglesia, dice la Biblia, va a estar así siempre con el Señor. Puedes notar con mucha facilidad que este es un evento completamente al regreso de Jesús, con poder y gloria. Puedes notar que en este evento no hay la destrucción de los ejércitos de la bestia que están combatiendo contra Jerusalén. Puedes notar que en esta enseñanza no dice que todo ojo le verá, porque esta es una visitación para la iglesia. Es cuando el esposo toma a la esposa. Por lo tanto, cuando estas cosas comienzan a suceder, lo que la iglesia puede aprender es que pronto vendrá el rapto. Pronto vendrá tu encuentro con Jesús. Ese rapto es exclusivamente para la iglesia. Esa visitación o manifestación o parousia es para ti que has creído. Así es que lo que está ocurriendo en este tiempo, para ti y para mí, son noticias de anuncios de su pronto regreso. Como cristianos, estamos en un tiempo especial. En un tiempo para que fortalezcas tu fe. En un tiempo para que compartas lo que Dios te ha dado. En un tiempo para que busques primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Le damos gracias a Dios por lo que está haciendo en este tiempo. Le damos gracias a Dios porque te está llamando para que hagas tu parte en la exposición del Evangelio. Oremos en este instante que Dios nos bendiga. Oremos en este instante que Dios guarde nuestro país y tenga misericordia y que su obra de salvación se complete. Amado Padre Celestial, gracias por la oportunidad de haber compartido las Escrituras en esta mañana. Oro para que tu palabra sea de inspiración para nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, nos motive a obedecerte, yendo y compartiendo el Evangelio a toda criatura. Padre, gracias porque nos llamas a erguirnos, nos llamas a entender que estas cosas que suceden son anuncios de tu retorno. Padre, que cuando vengas nos encuentres obedeciendo, Señor. Amado Padre Celestial, gracias Jesús, porque en un momento será la manifestación para la iglesia, tu retorno, y nos tomarás a ti mismo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, hemos terminado en el día de hoy. Esperamos que usted en su hogar continúe escudriñando las Escrituras. Esperamos que usted en su hogar continúe orando con su familia. Ya habrá otras grabaciones, esperamos el próximo domingo y el miércoles también tendremos otra reflexión para nuestro tiempo de estudio bíblico de oración. Señor Jesucristo les bendiga.